a Dios. Así como están de pie, ¿por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Hágalo con todo su corazón, hermano, expresando su gratitud al único que es digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Hágalo más fuerte porque vale la pena alabarlo y glorificarlo a Él, porque Él merece nuestra alabanza, Él merece nuestra adoración. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le comentaba yo al pueblo hoy en la mañana, nosotros venimos de la Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, y les comentaba, ya que tuve la oportunidad de ponerles un video de 3 minutos del Dr. Ríos. ¿Cuántos conocen y recuerdan el ministerio del Dr. Otoniel Ríos Paredes? ¿Recuerda usted? Pues tuvimos la oportunidad de poner un video que teníamos donde él nos hablaba que el templo del Señor está donde hay libertad para alabarlo. Y qué bueno que en esta iglesia hay libertad para alabarlo, ¿no es cierto? Así que ahí es donde está el pueblo del Señor. Nos sentimos gozosos, hermanos amados, por estar una vez más acá en la Iglesia de Cristo en Comalapa. Gracias por invitarnos, hermano pastor y ancianos. Y yo creo que los hermanos nos sentimos gozosos de haber venido, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que abra la escritura en el capítulo número 34 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer ahí el verso número 31. Verso número 31. Usted me dice amén cuando tenga ya la escritura en ese lugar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 31. Si me ayudan a mover un poquito los monitores hacia mí, por favor. Eso me va a ayudar un poquito mejor a escuchar mi voz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí nos estamos bien, así no gritamos mucho, ¿verdad? ¿Usted escucha bien, hermano? Es importante que los de atrás escuchan bien. Levánteme su mano. ¿Sí? Claro. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: después el rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. ¿Quiere levantar su mano derecha? ¿Cuántos van a levantar su mano derecha con fe? ¿Usted tiene alguna necesidad, hermano? ¿Tiene algún problema? ¿Alguna tristeza? ¿Alguna angustia? ¿Por qué no ejercita su fe? Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios es menester que crea en Él y que es galardonador de los que le buscan. Ahí ponga su petición. Suba su mano derecha y también suba su corazón. Y vamos a orar para que el Dios de la gloria hable una vez más a nuestros corazones en esta tarde. Que todo estorbo sea quitado y que cualquier situación que a usted lo aflige la pueda poner delante de su presencia. Ejercitar su fe y creer que Él va a actuar poderosamente en su vida. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos hemos acercado una vez más a tu presencia. Hemos, Señor, venido con el anhelo de poder escuchar tu voz una vez más.
Ponemos delante de ti las peticiones de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros y lo ponemos delante de ti, creyendo y confiando, Señor, que tú vas a actuar de una manera poderosa en nuestras vidas y que tu palabra, como espada de dos filos, una vez más, va a llegar a lo profundo de nuestro corazón, va a sacar a luz aquello que nos afecta, Señor. Va a traer sanidad, va a traer, Señor, liberación, va a traer consuelo, va a traer esperanza y todo aquello por lo cual tú la vas a enviar esta noche. Que todo estorbo sea quitado, Señor. Que toda preocupación, que toda cosa en la mente y el corazón sea hecho a un lado de tal manera que tu palabra fluya con libertad. Reprendemos desde ya todo ataque del enemigo, Señor. Limpiamos el ambiente completamente, Señor, de toda situación contraria, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano amado. Desde esta mañana empezamos a compartir con los hermanos allá en la capital la necesidad de aprender a caminar con Dios. Les decía a ellos que íbamos a empezar a compartir en varios momentos con varios hombres a los que yo les llamaré los antiguos, porque al fin y al cabo vivieron hace muchos años y podemos de una manera clara decir que son aquellos que nos antecedieron en la fe en Dios. Y vimos en la mañana, eso no les toca a ustedes ahora, y los que nos acompañan pues seguirán oyendo acerca de la necesidad de caminar con Dios y de lo que esto significa. Enoc vimos nosotros en la mañana, dice la Biblia, que caminó con Dios por 300 años y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice el libro de los Hebreos. Pero en esta ocasión yo quiero hablarle a usted de un rey que, como dice el verso 1 de ese mismo capítulo, aunque usted no lo crea, empezó a reinar a los 8 años. Si usted me acompaña, al primer verso de ese capítulo dice: Josías, que era su nombre, tenía 8 años. ¿Habrá un niño aquí que tenga 8 años que pueda pasar al frente un momentito? ¿Hay algún niño de 8 años que esté aquí que pueda pasar aquí al frente? Uno. Así rápido. Viene una niña. ¿Hay alguien más que tenga 8 años aquí? ¿Algún niño que tenga 8 años? Bueno, viene otra que no tiene 8 años. De esta edad, Josías empezó a reinar en Israel. Gracias, mija. ¿Se lo imagina usted? Pero la Biblia dice que Dios permitió que este niño, porque era un niño rey, empezara a reinar, y dice que reinó 31 años en Jerusalén. Qué cosas más interesantes las que Dios permite para muchas veces enseñarnos a través de un niño. Este rey se le conoce como un rey restaurador. Una cosa muy interesante que apunté en mi Biblia ayer que leía sobre esto es que el profeta Jeremías vivió en el mismo tiempo que este niño rey reinó a Israel. Muchos de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de leer a Jeremías, quizá de leer las lamentaciones de Jeremías y darse cuenta que este profeta fue levantado precisamente en un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque fue un tiempo en el cual este pueblo se había alejado de Dios. Este pueblo se había prostituido detrás de dioses ajenos. Y Jeremías fue levantado, y dice el capítulo 1 y en los primeros versos, que este profeta fue levantado para destruir, para derribar, para derrumbar, porque Israel necesitaba el trabajo de un profeta que derrumbara y destruyera todo lo que había levantado, que desagradaba totalmente a Dios. Es interesante ver que en esos tiempos Dios no pone a reinar a un adulto, Dios pone a reinar a un niño.
Pero Dios siempre va a buscar no lo que los hombres buscan. Dios busca el corazón de los hombres. Y qué interesante es que dice que este niño rey, dice el verso 2, algo que yo quisiera que se escribiera de mi vida o que se escribiera también de la vida de ustedes. Dice el verso 2, e hizo lo recto ese niño ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Indudablemente David no fue su padre terrenal. Se habla que David fue su padre porque de alguna manera la genealogía dentro de los reyes de Judá ubica a David como ese tocón de donde Dios iba a desarrollar o iba a sacar reyes para reinar en Judá, ya que Israel, esas 10 tribus, se habían apartado después del tiempo de Salomón, se habían apartado de una manera mucho más terrible tras dioses ajenos, y por así decirlo, el bastión que le quedaba a Dios era Judá. Sin embargo, tristemente también Judá se apartó. Pero estos 31 años, la Biblia dice que este joven, este niño, no se apartó ni a derecha ni a izquierda, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos del Señor. Cuando la Biblia habla de caminar con Dios, como lo hizo Enoc, y como lo hizo este joven, como lo hizo este niño rey puesto por Dios, nos habla de la totalidad de la vida. Caminar con Dios, hermano amado, no es venir al culto el domingo por la tarde. Caminar con Dios no es hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer en la iglesia, nada más. Sino que caminar con Dios es hacer un pacto con Él, es hacer un compromiso con Él, es decidirse. Y qué interesante que un pequeño niño se decidió a no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Parece ser que hay veces que los mismos jóvenes nos dan ejemplo a los adultos, porque Él decidió en su corazón no apartarse. Dice en el verso 3, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, si empezó a los 8 y llevaba 8, los buenos matemáticos que están aquí me van a decir a qué edad se está refiriendo el verso 3. 16 años. Venga un joven de 16 años aquí, por favor. O una joven. No sea tímido. Rápido, rápido, rápido. ¿Quién tiene 16 años? ¿Ninguno aquí tiene 16 años? ¿No? 15. 17, porque se parece. Me imagino que sí hay alguien, pero no quiere pasar, ¿verdad? Pero realmente una persona, un jovencito de 16 años es un mancebo, ¿no es cierto? Una jovencita. Es una flor tierna que está apenas abriendo sus pétalos, ¿no es cierto? Y este joven a los 16 años, dice la Biblia en el verso 3, usted lo lee conmigo. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Es interesante que la Biblia pone a David, podemos decirlo, como el padre espiritual de este rey Josías. Muchas generaciones habían pasado antes de que David hubiera reinado. Y eso me hace pensar a mí que qué importante es tener padres espirituales, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano recordando a su padre espiritual, a un padre espiritual? ¿Usted puede recordar a un padre espiritual en su vida? Si usted se acaba de convertir, seguramente usted ve al pastor local de esta congregación como su padre espiritual. Si usted lleva más años de haberse convertido, seguramente usted pensó en aquellas personas o en aquel ministro que estuvo cerca de usted y que impactó su vida de tal manera que la paternidad de ese hombre bendijo su vida. Yo me gozo mucho porque aunque en mi recorrido cristiano
varios ministros tuvieron que ver en mi vida. Tengo que recordar a uno en especial que lo puedo considerar como mi padre espiritual. Josías veía en David a su padre espiritual y por eso en la Biblia se le describe como el padre de este rey, aunque había pasado tiempo. En otras palabras, Josías veía en David el ejemplo a seguir. Y es que a pesar de que David en su vida tuvo tropiezos muy fuertes, sigue siendo y sigue estableciéndose en la Biblia que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y David recibió revelación en muchos aspectos en relación con Dios, y por eso dice que él empezó a buscar a Dios como lo hacía o como lo hizo su padre David. Yo tengo que entender que Josías, 16 años, tuvo que haber tenido acceso a toda la información que se trasladaba acerca de quién había sido David. Qué importante es que nosotros engendremos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Qué importante es que nosotros les traslademos a ellos aquello que ha impactado nuestra vida, porque sin duda la mamá de este Josías, que me parece que aparece en el segundo libro de Reyes. Si usted me acompaña, tal vez podemos encontrar aquí a la madre de Josías, porque es interesante que en el pasaje paralelo al segundo libro de Crónicas, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, ahí está el nombre, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Caminar con Dios significa conocer quién es Dios. Caminar con Dios significa saber cuál es el camino del Señor y no apartarse ni a diestra ni a la derecha acerca de lo que Dios ha hablado, acerca de lo que a Él le agrada. Dice que Él empezó a purificar, sigo en el capítulo 34 de segundo libro de Crónicas, por eso me traje 2 Biblias para que me fuera más fácil, pero usted puede ahí buscar los versos. Pero en el verso 3 dice que comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12, cuando tenía 20 años, ¿no es cierto? Los voy a poner a sumar un poquito. Empezó, note esto, a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Qué rey más valiente, ¿no es cierto? ¿Se imagina usted que nosotros hiciéramos eso frente al culto idolátrico? Por cierto que nos llevarían a la cárcel, ¿no es cierto? Y yo no lo estoy invitando a usted a que haga eso, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es hacerle ver a usted que David le enseñó a Israel a buscar a Dios. Pero los años habían pasado. Yo a veces me pongo a pensar que nosotros tuvimos, por así decirlo, un David que nos enseñó a caminar con Dios, que nos enseñó a amar a Dios, que nos enseñó a buscar su presencia, a conocer su palabra. Y cuando los grandes hombres de Dios, los instrumentos de Dios mueren,
Es cuando verdaderamente se prueba si nosotros vamos a caminar en aquello que fuimos enseñados o no. Y vemos que Israel lo que hizo fue que fue a traer las imágenes talladas de los pueblos vecinos que empezaron a corromperlo. Y lo más tremendo es que la idolatría llegó hasta el mismo templo de Jerusalén. Si hubiera tenido la oportunidad, me traigo un videíto pequeñito que alguien me mandó. No sé si fue Marco Junio o no recuerdo quién. Tal vez fuiste tú, no sé. Sobre el templo de Salomón, ¿no? Tu papá. Alguien me lo mandó y no recordaba quién. Pero lo interesante es que es un video donde en forma tridimensional uno puede entrar al templo de Salomón. Usted sabe que David quiso hacerle casa al Señor. Y yo sé que aquí en Comalapa saben lo que es hacerle casa al Señor. ¿Verdad que sí? Ustedes a mí me sorprendieron cuando vine la primera vez. Porque ya tenían templo. Nosotros allá en Guate llevamos 3 años y todavía no tenemos. Por eso los voy a traer más seguido a los hermanos a Comalapa. Dicen amén los hermanos de la capital. Dicen amén. No todos, ¿verdad? Pero me sorprendieron. Porque indudablemente hay una bendición en hacerle un lugar al Señor para que su presencia esté en ese lugar y sea consagrado para la predicación del Evangelio y todo lo que se hace en un lugar como este, ¿no es cierto? Pero David lo deseaba hacer, pero acuérdese que la Biblia dice que era un hombre de sangre, porque había sido el guerrero de Dios para libertar al pueblo de Israel de muchos enemigos. Y Dios le da el privilegio a su hijo Salomón. Y los historiadores dicen que el templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ese video reproduce muy bien los detalles. Y era una fastuosidad del templo de Salomón. Y cuando yo miraba ese video anoche, porque anoche tuve la oportunidad de ver, me encontré con unos videos y me puse a verlos. Y cuando veo yo que en el tiempo de Josías, vamos a ver si nos da tiempo a verlo, habían hecho cuartos cercanos al templo de Salomón, las prostitutas sagradas que prostituían al pueblo de Dios por seguir los cultos paganos que les enseñaron los pueblos vecinos. Y me ponía a pensar yo, qué terrible debe haber sido para Dios, que nuestro Dios, usted sabe que es un Dios santo. Dice que Él habita en medio de la santidad. Y ese templo realmente, cuando fue establecido, hubo una promesa de parte de Dios de habitar en ese lugar. Pero cuando el pueblo de Dios se apartó y empezó a poner ídolos y empezó a hacer cultos, Israel empezó a quemar a sus hijos en el fuego de Moloc. Israel empezó a hacer tantas cosas, apartándose totalmente del camino de Dios, que tuvo que levantar a este pequeño rey, a este joven rey, para limpiar a Judá. Quizá estas historias a nosotros nos parecen un poco lejanas, porque se dieron hace mucho tiempo. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando vemos el estado al que puede llegar el pueblo de Dios es si nosotros, aún viniendo a la iglesia, nuestra alma pudiera tener ídolos, no de bulto, pero sí pudiéramos nosotros tener en el corazón cosas que desagradan a Dios y que necesitan ser purificadas. En cierta manera, tal vez cada uno de nosotros necesitamos un Josías que se levante y que trabaje en nuestra vida y en nuestra alma para ser purificados de cualquier cosa que no le agrada al Señor.
Yo lo quiero llevar a usted rápidamente al capítulo 23 nuevamente del segundo libro de Reyes. Leímos el 22, pase por favor al capítulo 23. Y yo quiero que usted vea en la Escritura hasta dónde llegó la corrupción y hasta dónde puede llegar la corrupción en nuestras propias vidas si nosotros nos descuidamos. Dice en el verso 4, luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. ¿Sabe qué dice otra versión? El zodíaco. ¿Usted sabe que Israel había caído en el culto al zodíaco? ¿Cuántos leen la prensa aquí? Levánteme la mano. No llega la prensa aquí a Comalapa, hermano pastor. ¿Cuántos compran la prensa? No tenga miedo. En casi todos los diarios aparece el horóscopo, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pregunta, pero no me la va a contestar usted en público. ¿Cuántos han tenido la tentación de leer los horóscopos? Me imagino que cuando pasan una revista que también hay horóscopos, a veces dice usted, yo soy Aries. Yo soy Tauro. Israel hacía culto al zodíaco. Por eso ahí habla en esta versión de todos los astros del cielo. Porque indudablemente, ¿cuántos saben que los astros tienen mensajes? Entonces se puede leer el horóscopo. Cuidado. Porque sería otra vez hacer culto al zodíaco. ¿Cuántos saben que nuestro futuro está en las manos de Dios? Israel también lo sabía. Lamentablemente empezó a buscar en los astros su futuro. Así que en esos tiempos, Urbano Madel también hubiera hecho negocio. Porque Israel había caído en eso. ¿Sabe por qué le digo esas cosas tan cotidianas? Porque pequeñas cositas como esas nos apartan de los caminos del Señor, especialmente cuando el zodíaco pega centro y te dice, hoy conocerás a un joven guapo. Día propicio para no sé qué y para no sé cuánto. Y hay cristianos que andan en eso, usted. Hoy se gastan el dinero los cristianos en llamar a la línea del tarot. Al fin y al cabo, como mi pastor no se va a dar cuenta, yo agarro mi celular y marco la línea del tarot para ver qué me dice. Gracias a Dios aquí no pasa, ¿verdad? Si quiere gastar dinero, mejor gástelo en la obra del Señor, hermano. Pero no en consultar a los astros como lo hacía este pueblo. Y sigue diciendo, e hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? A Betel. ¿Usted sabe que Betel era uno de los santuarios o se llegó a convertir en uno de los santuarios más importantes de Israel? Para nosotros, la Iglesia de Cristo Betel, ese nombre es muy importante. Porque Betel habla de casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿sabe usted que lo que puede ser casa de Dios y lo que puede ser y puerta del cielo se puede convertir en un santuario abominable para el Señor? Y Betel
Tristemente, para Israel se convirtió en eso. Porque Israel, al hacer culto a dioses falsos, se hizo acreedor del juicio de Dios, en este caso por mano de este hombre, que fue un instrumento de Dios y que indudablemente durante su reinado vemos que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda, pero eso muchas veces significa limpiar la casa. Usted sabe que había un tiempo dentro de las fiestas que Israel celebraba que se llamaba, y aún la celebran, la fiesta de los panes sin levadura. Porque la levadura en la Biblia tipifica el pecado, ¿no es cierto? Y durante esos días, las familias tenían que buscar minuciosamente que no hubiera nada de levadura, tipo del pecado, en las casas. Yo me pregunto, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a buscar en nuestra casa, es decir, nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué pensamientos hay? ¿Qué deseos hay? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el alma? Dígame, hermano amado, si no encontraríamos ahí ídolos. Le voy a hacer una pregunta. Como ya se me están durmiendo, van a terminar oyendo el sermón de pie. No sé si usted aprendió a dormir de pie. Es más difícil, ¿verdad? ¿Me da permiso, hermano pastor? Yo sé que la lluvia, el sonido en la lámina, hace que como que lo arrulla a uno el sonidito, ¿verdad? Pero si no se me duerme, voy a hacer rápido. Y si se me duerme, pues hasta que se termine la lluvia. Al fin y al cabo no se puede ir. Pero qué interesante es darse cuenta que indudablemente Dios quiere que nosotros por fin nos demos cuenta qué hay adentro. Mire, Jesús también tuvo que limpiar el templo. ¿Se acuerda que el templo que se llamó de Herodes? Porque el de Salomón, aunque era una de las 7 maravillas del mundo, fue destruido por el juicio de Dios. Aquello que fue el lugar de la presencia de Dios se convirtió en un lugar donde el fuego terminó con todo. Pero el templo que encuentra Jesús es un templo que Herodes reconstruye. Le toma, me parece, más de 40 años hacerlo. Pero el templo otra vez se convirtió en guarida de ladrones. Hacían negocio, business para los que hablan inglés, negocios en el templo. Cuidado con hacer negocios en el templo. Y el Señor tuvo que limpiar el templo con chicote en mano. ¿Se imagina usted al hermano Simón con un chicote aquí? Limpiando el templo. Ya no vendría usted, ¿verdad? Habría que ir a traer a otros. Pero Jesús tenía con el celo que estaba en su corazón que limpiar el templo. Hermanos amados, ahora ¿no es cierto que la Biblia dice que nosotros desde que nos convertimos somos templo del Espíritu Santo? Así dice la Biblia. ¿Dice amén? ¿Sí? ¿Cómo está su templo? ¿Será que su templo está, hermano amado, como dice aquí que estaba el templo de Jerusalén, que este rey joven tuvo que limpiar? Note que dice que ordenó al sumo sacerdote. Hermano amado, no fue el sumo sacerdote tipo de los ministros los que tomaron la decisión de limpiar el templo. Fue el rey. A veces quien está a la cabeza puede no darse cuenta
de lo que está sucediendo. Y nota entonces que dice acá, en el verso 5, también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. El rey, verso 6, capítulo 23 de Segundo de Reyes, dice: sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Acera y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Ahí la quemó hasta convertirla en cenizas. Verso 7, además derrumbó, oiga, en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Qué terrible lo que estaba pasando en el templo. Terrible. Por eso el juicio venía sobre el pueblo de Dios. Pero vengámonos a este tiempo. Y aquí se va a poner seria la cosa. ¿Me da permiso, hermano pastor? ¿Le entramos? Bueno, para eso venimos. Y si se enojan, nos vamos. Pero, ¿se imagina usted que había cuartos a la par del templo de prostitutas? ¿Sabe por qué le llamaban sagradas? Porque los cultos a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, contenían dentro de su culto la prostitución sagrada. ¿Qué hay en el corazón de los cristianos hoy? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Pero qué miran nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos? ¿Qué permitimos que entre a nuestro corazón, hermanos amados? ¿No será que hay cuartos ya a la par de nuestro templo con cosas inadecuadas que tengan que ver con sexo? Algunos creen que la palabra sexo no tiene que ser mencionada en la iglesia. Pero en la Biblia se muestra el pueblo de Dios muchas veces se apartó tras pecados sexuales. Me voy a tener que meter un poquito más. Hay cristianos que le abren la puerta a la pornografía. Y eso es equivalente a tener habitaciones contiguas donde está el templo del Señor. ¿Me está siguiendo? Podemos no habernos dado cuenta de cuántas cosas hemos permitido en nuestro corazón al apartarnos de los caminos, porque ya le dije, hermano amado, que venir al culto no es suficiente razón para pensar que estamos caminando con Dios. Porque la pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿qué se hace después del culto? ¿Cómo vivimos después del culto? ¿Cómo actuamos afuera de la iglesia, del templo? Porque al fin y al cabo nosotros somos la iglesia. Ahí es donde verdaderamente demostramos si estamos caminando con Dios, si estamos tomando las decisiones que tomó este rey joven,
de no apartarse de todo lo que se escribió en el libro de la ley. Porque, hermano, ese tiempo era un tiempo tan terrible que si tú me acompañas otra vez al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, te vas a dar cuenta que era una época en la que no había palabra de Dios. Yo me pongo a pensar qué hacían los sacerdotes, porque había sacerdotes, hacerle culto a los Baales. ¿De qué predicaban los sacerdotes? ¿De qué hablaban los ministros de esos tiempos? Y eso me hace pensar de qué se habla hoy en los templos. Porque nota que dice en el verso 14: y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró, estaba perdido. Es como cuando usted pierde su Biblia y no se da cuenta, porque no la lee, por lo menos seguido. Encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. ¿Se da cuenta usted que sí estaba la imagen de acera en el templo? Sí estaban los utensilios para los cultos paganos, pero no estaba la palabra del Señor. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿qué está en tu corazón? De lo profundo del corazón, ¿qué dice el verso? Habla la boca. ¿De qué hablas, hermano? ¿De que está caro el frijol? ¿De que ya subió el pan? ¿De que el petróleo ya subió y por lo tanto todas las cosas están caras? ¿Cuál es tu conversación? ¿Cuál es tu motivo principal? Porque indudablemente de lo profundo que tenemos en el corazón, habla la boca. ¿Tú eres una persona que constantemente estás hablando de las cosas del Señor? ¿De la palabra de Dios? ¿O está llena tu mente y tu corazón de información? Pero el libro de la ley, el libro de la palabra, el libro de los mandamientos, no sabes ni dónde está. ¿Me estás siguiendo? ¿Se da cuenta cómo estas vidas a nosotros nos pueden hablar tanto acerca de nuestra propia vida, la que estamos viviendo hoy? Eso es lo maravilloso de la palabra, que se puede aplicar a cada uno de nosotros. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Yo me pregunto, ¿y el sacerdote usted? Por eso es que el principal objetivo del ministro es la palabra. ¿Se imagina usted? Con razón el pueblo se había alejado. Si el sacerdote iba a hablar de cualquier cosa, menos de la palabra del Señor. Y dice aquí, y Safán llevó el libro al rey, y al rey Josías, ¿se acuerda del joven? A veces siento que me va a agarrar esto. Voy a hacer ese ruido para que se despierten los que están por ahí. Entonces dice, llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo: todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo, porque ya no tenemos tiempo para darnos cuenta que el templo se había abandonado. La vida espiritual de Israel estaba tan apartada de Dios que el templo incluso necesitaba ser restaurado y no se había hecho. A ustedes se le está metiendo el agua. Ya vi, es mi problema de ser constructor. Hay que arreglar ese canal. Y no es cierto que cuando se le entra el agua en su casa usted se sube a otro día. Mi hermano, por arreglar la gotera se me cayó allá en la iglesia. Usted no se me va a caer, ¿verdad? Pero habían abandonado el templo. Y por eso dice que este rey, después de limpiar
empezó a restaurar el templo. Pero en cuanto a lo de la palabra de Dios, que es lo que me interesa, dice, también han tomado, verso 17, el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Como que, ¿a qué le escriba Safán? Este sí que se zafaba usted. Safán se zafaba. No sabía ni qué libro era. Y Safán leyó el libro en la presencia del rey. Y yo quiero que usted ponga atención, yo ya voy a terminar. Pero dice, y sucedió que cuando el rey, ¿qué edad tenía el rey? Hermano amado, usted en estos tiempos ve a los jóvenes de 20 años. ¿Dónde están aquí los de a 20? 21. ¿Dónde están las de a 20 y los de a 20? Pero no siempre se ve a los jóvenes de 20 interesados en la palabra, ¿verdad? La gran mayoría se interesa en otras cosas. Qué lindo cuando los jóvenes se interesan en la palabra. Pero este rey, miren lo que dice la Biblia. Dice, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Si estaba perdido el libro, yo le pregunto, ¿Josías lo había oído? Probablemente no. ¿Qué operación más maravillosa había hecho el Espíritu Santo en el corazón de ese niño? Que a pesar de no tener toda la posibilidad que hoy los cristianos tenemos de oír la palabra de Dios todo el tiempo, Dios lo usó como un restaurador. Pero mire el efecto, yo le llamaría esto el efecto de la palabra. Cuando la palabra no causa ese efecto, me parece que nosotros los cristianos perdemos el tiempo al oírla. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Porque a veces estamos en el templo como viendo al techo. Usted no viene a ver el techo al templo. Este rey, dice, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí. Mire, ahí el que estaba más conectado con Dios era el rey, hombre, pero respetaba a los ministros. Y dice, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. A veces me pongo a pensar que oír tantos mensajes a nosotros nos embota. ¿Qué piensa usted? No hemos terminado de digerir un mensaje, ya oímos otro. Estamos por agarrarle algo a este y oímos otro. Como que a veces deberíamos de repetir el mismo mensaje hasta que sea aplicado en nuestra vida, hasta que lo entendamos, lo digiramos, nos los comemos. Pero este joven, que su corazón estaba volteado a decidir hacer lo que Dios quería que hiciera, indudablemente tenía revelación. Yo creo que Dios le hablaba, porque no estaba el libro. Pero ¿cuántos saben que antes de que hubiera el libro siempre estuvo la voz de Dios? Por eso, aunque tú no lleves libro, ahí en tu trabajo te está hablando el Espíritu, que es el autor del libro. Amén. Porque Él siempre habla para el que quiere oír y para el que quiere agradar a Dios. Bueno, yo le dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Pero yo cuando digo así, mis ovejas saben que me falta un poquito. Gloria a Dios. Lo bueno es que a mí me gusta venir a esta iglesia porque no tiene semáforo.
Ya lo vamos a poner la próxima vez, va a decir el pastor. Y note usted, no puedo ver todos estos versos, usted los puede leer en casa, pero me interesa lo que le dijeron al rey por boca de Hulda, la profetisa. Verso 26. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, dijo esta profetisa, así le diréis. Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, mire ahora lo que dice Dios. Una cosa es lo que a nosotros nos pasa cuando oímos la palabra. Porque a algunos se les salen las lágrimas de cocodrilo. ¿Usted ha visto los cocodrilos en la Aurora? ¿Ha ido a la Aurora usted? Hermanos de Comalapa, ¿han ido a la Aurora? Si no han ido, vayan. No va a creer que me dan comisión. Pero hay cocodrilos. Porque me imagino que en Comalapa no hay cocodrilos en los ríos de Comalapa, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero los cocodrilos, si usted se fija, siempre están llorando. ¿Los ha visto? Yo no sé qué les pasa en las lágrimas o en los sacos lagrimales a los cocodrilos, pero siempre están llorando. ¿Perdón? No tienen lagrimal y por eso se les salen las lágrimas, por eso siempre están llorando. Por eso está que cuando alguien que oye la palabra y solo llora por llorar, se le dice lágrimas de cocodrilo. ¿Ya me entendió? Otra de las cosas que les pasa a los cocodrilos es que solo de repente levantan la cabeza, ¿verdad? Siempre están puros garrobos. Y de repente levantan la cabeza. Un evangelista en mis tiempos, cuando yo era joven, cuando llegaba a la iglesia donde yo asistía, dice, los cristianos parecen cocodrilos, solo levantan la cabeza en las campañas. Y después de la campaña, otra vez. Ustedes no son cocodrilos, ¿verdad, hermano? Bueno, ya veo que ya despertaron un poco. Gloria a Dios. Qué interesante es que Dios le dice en el verso 27, en cuanto a las palabras que has oído, dice el verso 27, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Dios o de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. El pueblo de Dios necesita dejar de oír la palabra masticando chicle. Y no se lo digo literalmente, porque es un dicho nuestro, ¿no? Debemos de dejar de oír la palabra como oír llover, porque oír llover oímos todo el tiempo. Lo que tiene que provocar la palabra del Señor es que se enternezca nuestro corazón, que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que reconozcamos que algo anda mal en nosotros, que dejemos de justificarnos, que estemos dispuestos a reconocer que si no nos volvemos a Él, juicio puede venir sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos estamos seguros que el pueblo de Dios, Israel, el que fue sacado de Egipto, era la niña de los ojos de Dios? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero por cuanto se apartó de Dios, y eso, hermano amado, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Ser ministro no garantiza que todo el tiempo estemos cerca de Dios. Como el pueblo de Israel no le garantizó ser el pueblo del pacto, ser el pueblo del libro.
de igual manera se apartó de Dios y juicio vino sobre él, y un juicio terrible. Entonces Dios le promete a este hombre lo siguiente, y dice la palabra: he aquí, verso 28, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después, eso me interesa, porque con ese verso empezamos y con ese vamos a terminar. Después el rey se puso en pie en su lugar, y note lo que hizo el rey, delante de todo su pueblo, e hizo pacto delante del Señor. Algunas versiones dicen que él se paró en la columna del rey, como que era el lugar de su trono, o era un lugar muy especial, y ahí hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. El rey hizo pacto delante del pueblo y le pidió al pueblo que hiciera pacto. ¿Cuál fue ese pacto? De andar delante del Señor. ¿Cuántos saben que nosotros somos de pacto? Vamos, hoy compartimos nosotros en la mañana la cena del Señor. Y cuando hacemos eso, dice que cuando tomamos la copa, la Biblia dice que es la copa del nuevo pacto. Y Hebreos habla de que ese nuevo pacto para nosotros es el mejor pacto. ¿Sabe usted que usted es objeto del mejor pacto que Dios ha hecho con los hombres? Ni siquiera con Adán hizo ese pacto. ¿No se goza usted por eso? ¿No le quiere dar un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Si somos el pueblo ahora del pacto, ¿no valdrá la pena que nosotros también hagamos pacto? No para venir a la iglesia, no para guardar el privilegio, no para ser ministros hasta que nos muramos. Pacto para andar, como dice la palabra, delante del Señor y de andar en pos de Él. Porque eso es bendición. Poderlo reconocer en cualquier ámbito en el que nos movamos y tomar las decisiones adecuadas en Dios para serle fiel. Termina el capítulo 34 con un verso muy interesante con el que yo sí termino ahora, y dice: y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel. Yo me pregunto, hermano amado, ¿es cierto que Josías vivía en un tiempo de teocracia? Hoy, como nosotros vivimos en un tiempo de democracia. ¿Usted sabe lo que es democracia? El gobierno del pueblo. Pero en los tiempos de Dios y de estos reyes se vivió en teocracia. Teo Dios y cracia gobierno, el gobierno de Dios.
Y como él vivía en ese tiempo, ¿sabe qué hizo él? Quitó las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel. E hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, mire qué tremendo lo que... Eso resume toda la vida de este joven rey. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Esto es solamente para los que alguna vez caminamos en el limbo y seguimos caminando. El ministro que nos engendró nos enseñó los caminos del Señor. El otro año cumple 10 años de haberse ido a la presencia del Señor. Y yo me pregunto, porque 10 es número de prueba total. Que si el Señor viniera e hiciera cuentas, primero con los ministros y después con las ovejas, me temo que seríamos hallados faltos. Porque un rey con la gracia que Dios le dio y con la autoridad que su ejemplo demostró mientras vivió, dice que el pueblo no se apartó. A veces Dios usa ministros para bendecir nuestras vidas, pero ojalá que cuando esos ministros ya no estén, tú no te apartes, porque tú no sirves a un hombre. Los hombres solo somos instrumentos. Pero ojalá que esos instrumentos tú te dejes usar por ellos. Porque lo que le quería decir es lo siguiente. ¿Estarías tú de acuerdo con un ministro que llegue a tus tierras? No necesariamente las literales. A ver y a sacar la abominación que puede estar en tu corazón. ¿O no? Solo piénsalo. Porque hasta ahí llegó Josías. Eran otros tiempos. La voz del rey era muy importante. Pero Dios va a mandar, como mandó a Israel, profetas como Jeremías. Ojalá los escuches para limpiar tu tierra. Porque si no la limpias, la palabra de Dios nos habla de juicios, hermano. Es necesario, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. La misma cena que tomamos del Señor dice que si no discernimos bien el cuerpo del Señor, juicio comemos para sí. ¿Por qué no inclinas tu rostro?